que Dios ha puesto en nuestras manos el Evangelio, independientemente de lo que nosotros seamos en cuestiones de formación educativa, intelectual, académica. Oiga, Dios usa hasta el más sencillo. Yo he trabajado, hermanos, en la sierra y he visto como gente tan sencilla, hermanos, que no tiene ni siquiera colegio completo, pero han experimentado el Evangelio y saben básicamente lo primordial del Evangelio. Cuando hablan de Cristo, Dios se manifiesta con poder. La gente cambia, es transformada por el poder de Cristo. ¿Cuántos alaban para la gloria del Señor? ¿Sabe? Es por ese motivo que el Evangelio se expandió de una manera extraordinaria, no solamente en los territorios donde Jesucristo primeramente comenzó, es decir, en Jerusalén, en Samaria, sino que también a otras naciones más. Cuando el Señor ascendió a los cielos encargando esa misión a sus apóstoles, Pedro, Juan, después el apóstol Pablo, el Evangelio creció de una manera espectacular, que llegó a tomar todos los lugares del grande territorio del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque todos eran impulsados, todos eran movidos por el Evangelio del Señor. Y aquí quiero hacer un paréntesis, gloria al Señor. Cuando yo hablo del Evangelio, no estoy hablando del Evangelio que es solamente en función a la gente que está perdida en el pecado. Estoy hablando también del Evangelio que es en función hacia nosotros mismos. Gloria a Jesús. Porque el Evangelio no acabó el día que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. El Evangelio está en nuestra vida, es nuestra identidad. Y si nosotros nos conectamos con el Evangelio, seremos usados poderosamente llevando el Evangelio de Cristo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Este pasaje que yo acabo de leer está en el libro de Romanos. En el tiempo de los apóstoles, la iglesia se había expandido por muchos lugares y sobre todo en Roma. En Roma había una iglesia operando. Y era una iglesia, hermanos, que no había sido fundada ni siquiera por los apóstoles. Eran personas que conocieron el Evangelio cuando estaban en Jerusalén, cuando Pedro dio su gran discurso evangelístico y había mucha gente de diferentes países. Dicen los estudiosos que muchos de ellos, incluyendo romanos, cuando volvieron a sus naciones, comenzaron a difundir esa experiencia maravillosa del Evangelio. Y así es como se fue formando la iglesia en Roma. Por eso es que el apóstol Pablo escribió una carta a los romanos. ¿Por qué? Porque vio que la iglesia de Roma tenía un grande potencial para llevar el Evangelio aún más por otros lugares por donde el Evangelio no había llegado. Incluso se menciona en la Biblia, se menciona en el libro de Romanos, de que el apóstol Pablo tenía como proyección llevar el Evangelio a España, porque España no había sido evangelizado. Pero Pablo tenía que asegurarse de que el Evangelio estuviera bien arraigado en la iglesia de Roma. Gloria al Señor. Porque el Evangelio, oiga, no es cualquier frase, no es cualquier mensaje, no es cualquier declaración. El Evangelio es poder de Dios. Amén. ¿Cuánto dan gloria al Señor? A su nombre. Una cosa es conocer el Evangelio, pero otra cosa es
conocer el significado del Evangelio. A ver, vayamos en partes. ¿Qué es el Evangelio? Todos lo sabemos. ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas noticias. ¿Usted alguna vez ha recibido una buena noticia? Sí, pastor, yo estaba desempleado y me llegó una buena noticia de que me iban a dar un empleo, ¿cierto? Otros dicen, pastor, sí, la buena noticia que yo recibí en mi vida fue que cuando mi esposa, después de tantos años que luchaba para poder concebir en su vientre porque estaba un tiempo estéril, me dio la noticia de que estaba embarazada. O sea, siempre detrás de una buena noticia o en el trasfondo de una buena noticia, como que hay incertidumbre, ¿cierto? Hay pena, hay tristeza, hasta que de repente aparece una buena noticia. O sea, antes de una buena noticia había una mala noticia. Oiga, para entender el Evangelio hay que entenderlo en todo su contexto. ¿Cuál era esa mala noticia, hermano? Lo dice muy claramente la Biblia: por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria del Señor. ¿Y cuál era la nueva noticia? Juan 3:16: porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un mensaje de esperanza. Ese es el Evangelio, gloria a Dios. El significado del Evangelio. Gloria a Jesús. Hermanos, el Evangelio, Dios lo estableció, escuche bien, uno, para ser salvos, y dos, para capacitarnos bajo el reino de Cristo. ¿Me escuchó? Para salvarnos y para capacitarnos en el reino de Cristo. Por eso la Biblia dice muy claramente que debemos buscar primeramente el reino de los cielos y lo demás vendrá como añadidura. Entonces tenemos que examinarnos, hermanos, en qué cosa estamos fallando. ¿Qué es lo que nos está faltando? Porque si consideramos que Dios nos ha salvado, somos salvos, estábamos perdidos y Dios nos ha salvado, pero aún no queda todo. Dios quiere seguir usándonos, gloria al Señor. Y la manera de ser usados por Dios es continuando recibiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Oiga, ese mensaje, hermanos, es universal, independientemente de las características culturales, étnicas, religiosas. El Evangelio siempre ha dado ese efecto transformador. Por eso la Biblia dice: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. El Evangelio no ha cambiado para nada. El Evangelio sigue siendo el mismo, gloria al Señor. Y lo que Dios quiere que nosotros entendamos es que ese es el poder que Dios ha puesto en nuestras manos, en nuestra vida, para que muchos hermanos alcancen la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, yo les digo una cosa: cuando uno lee la Biblia, hay historias muy lindas, muy hermosas. Me gusta, por ejemplo, la historia de Noé. Me gusta la historia de Abraham. Me gusta la historia de José, la historia de Moisés, de David. Hay grandes figuras bíblicas muy interesantes. Pero lo que tenemos que entender, hermanos, que todos estos hombres que fueron usados por Dios, fueron usados, escuche bien, fueron usados para que nosotros no nos enfocáramos solamente en ellos, porque ellos no son el enfoque central de la Biblia.
el enfoque central de la Biblia es Dios actuando a través de estos hombres. Dios. Es Dios. Gloria al Señor. Y Dios, hermanos, enseñó a su pueblo de que había una grande promesa que Él cumpliría para que alcanzaran ellos esa paz que tanto necesitaban. Porque era un pueblo que pecaban y volvían a pecar. Pecaban y volvían a pecar. Se arrepentían, se reconciliaban y volvían a pecar. Hasta que se cumplió la promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí está el punto. Es el significado, gloria a Jesús. No es la historia que tú sabes de la Biblia, sino el significado de esa historia. Y no solamente de los antiguos, sino también de nuestro Señor Jesucristo. No solamente saber la historia de nuestro Señor Jesucristo, sino el propósito, el significado por qué Él y su historia aquí en la tierra. Por eso, en la palabra del Señor, los profetas ya hablaban del propósito de esa promesa, el significado de esa, podemos decirlo, esa futura historia que iba a acontecer en la tierra. Isaías, por ejemplo, decía, como diciendo, este es el significado, les adelanto: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿A quién se estaba refiriendo? ¿A quién se estaba refiriendo? A nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el significado de todo lo que el pueblo de Israel hacía en la antigüedad. Porque ellos sacrificaban corderos, hacían muchos rituales, no para relacionarse con Dios. El significado de todo eso era que el Señor iba a enviar esa promesa que desde un comienzo había ya declarado. La promesa de la salvación que vendría de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Mire el significado. Presten mucha atención, hermanos, porque esta es una de las causas por las cuales no hay cambio, no hay transformación. Yo me estuve preguntando hace muchos meses atrás y decía, ¿qué les pasó a los religiosos de Jerusalén, a los escribas, a todos los que estaban relacionados con las escrituras, que no captaban de que el Mesías nacería? No captaban que aparecería o se cristalizaría esa promesa de Dios. Ellos ni siquiera captaban ese significado, pero sin embargo habían extranjeros que habían captado de que el Hijo de Dios nacería en Belén. ¿Se da cuenta? O sea, se conoce la Biblia por historia, pero no se entiende el significado. Es como que si yo lo describiera, hermano. Usted es una persona que cree que hay que congregar en el templo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios manda, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿cierto? Pero usted entiende el significado por qué está aquí presente. Hay un significado, hay un propósito. Cualquier cosa no sucede por suceder. Todo tiene un significado, tiene un propósito. Incluso cuando usted no conoció a Cristo,
Cuando usted sufrió una enfermedad, estaba a punto de morir, Dios lo quebrantó en ese sufrimiento. Dios tenía un propósito, había un significado. ¿Cuál era ese significado? Conocer a Cristo, entender a Cristo. Gloria al Señor. Mientras no entendamos ese significado, no seremos transformados, no seremos cambiados. Gloria a Jesús. Y seguiremos siendo los mismos. Hemos sido llamados para cambiar. Dígale a su hermana, hemos sido llamados para cambiar. No de mal en peor, no. De bien a excelencia. Como dice Pablo, ¿no? Que no nos conformemos a este mundo, sino más bien transformados. Dios nos ha llamado a continuar con esta transformación, lo que se llama teológicamente la santificación progresiva. Gloria a Jesús. Hermanos, hay muchos versículos que yo les podría seguir leyendo sobre esto. Gloria a Jesús. Pero lo que digo es muy importante. Es muy importante. ¿Por qué? Porque, como dice el sabio, así como las chispas vuelan en el aire, así el ser humano ha nacido también para sufrir. Todos sufrimos. No solamente los que no conocen a Dios, los perdidos, sino también aún nosotros los cristianos también sufrimos. Y es por eso que en medio de ese contexto necesitamos, ¿qué cosa? El Evangelio. Cuando yo hablo del Evangelio, hermano, estoy hablando, gloria a Jesús, de los valores de nuestro Señor Jesucristo, de sus enseñanzas, gloria a Jesús, de su sabiduría, de su misericordia, todas esas características maravillosas de su persona. Cuando nos relacionamos con eso, gloria a Jesús, nos vinculamos con eso, podemos experimentar esa fortaleza que tanto necesitamos. Ahora entiendo por qué el apóstol Pablo dijo estas palabras muy interesantes, gloria a Jesús. Estamos atribulados, o sea, en pruebas, sufrimientos, dificultades, en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En otras palabras, Él está diciendo, podemos estar sufriendo bastante, padeciendo bastante, que ningún ser humano podría soportar, pero nosotros sí podemos soportar, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El Evangelio, el Evangelio. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El Evangelio nos fortalece. El Evangelio nos ayuda. Gloria a Jesús. Aleluyas. Y a los corintios también les dice estas palabras. Porque esta leve tribulación no es eterna, es pasajera, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjese lo que dice, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, por las que no se ven son eternas. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo, todo lo que nosotros estamos pasando es algo temporal y no se compara con esa experiencia gloriosa del peso poderoso del Evangelio en nuestros corazones. Gloria a Jesús. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? El Evangelio es nuestra fortaleza. Gloria a Jesús.
Aleluyas. Hermanos, si queremos nosotros definir bien el evangelio, tenemos que verlo en dos dimensiones. Gloria a Jesús. Ya lo dije ya. El evangelio no solamente salva a los perdidos, sino que el evangelio también, hermanos, nos capacita para hacer la voluntad del Señor. O sea, siempre tenemos que estar recibiendo el evangelio, el evangelio, el evangelio, el evangelio. El evangelio. Al evangelio tenemos que verlo siempre en la sopa. Gloria a Jesús. Todo tenemos que relacionarlo con el evangelio. En el trabajo, en los estudios, en el éxito, cuando estamos sufriendo, tenemos que relacionarlo todo con el evangelio. Porque cuando lo hagamos de esa manera, entonces experimentaremos la presencia de Dios, su gozo, su amor, su misericordia, su consolación. Gloria a Jesús. Aleluyas. Entonces vemos nosotros, por ejemplo, lo dice muy claramente Mateo cuando habló de Cristo en esta declaración: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. ¿Se da cuenta, hermanos? Gloria a Jesús. El evangelio es maravilloso, hermano. Eso era lo que necesitaba la iglesia de Roma. Necesitaba el evangelio. El evangelio. Si no tenemos el evangelio, hermanos, entonces nuestra vida cristiana será muy penosa, será muy triste. Dios nos ha llamado, gloria a Jesús, para llevar una vida victoriosa en el Señor. Como dije hace un momento, podemos estar tristes, apenados por las cosas que estamos pasando, pero Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro amparo. Él nos dirige, gloria a Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Jesús? Una de las formas que me gusta a mí usar para que los hermanos entiendan es a través de las metáforas. Metáforas. Y yo compararía, hermanos, al ser humano como la carcasa de un motor. Y en ese motor, si no hay explosión, entonces ese carro, ese automóvil no puede andar, ¿cierto que sí? Cuando uno quiere encender su carro con la llave, se enciende una chispa y se produce una explosión dentro de ese motor. La palabra evangelio significa, hermanos, bueno, proviene del griego que se lee como dunamis, que quiere decir dinamita, explosión. Y el evangelio explosiona dentro de esa carcasa humana, por decirlo de esa manera. Ahí es cuando comienza a activarse el creyente. Lo activa, lo impulsa y lo transforma. Pero tiene que haber esa explosión. Estoy hablando metafóricamente. Pero antes de que se produzca esa explosión dentro de ese motor, bueno, la Biblia dice, gloria a Jesús, que hay una antesala. ¿Y es qué cosa? Es el martillo de la ley de Dios. O sea, Dios primeramente nos pega como un martillo bien duro hasta quebrar esa carcasa, a fin de que esa chispa encienda en explosión dentro de esa carcasa. Entonces, de esa manera, el carro comienza a moverse, se mueve, pero tiene que haber un martillazo. Un martillazo. Porque para que el ser humano experimente el evangelio, tiene que desear, tiene que sentir la necesidad del evangelio. Por eso es que Dios estableció las leyes morales, que lo hemos aprendido de la Biblia, o sea, los 10 mandamientos, pero eso también tiene relación con las leyes morales de todo ser humano, aunque no tenga ley. Y Cristo tenía esa dinámica que cuando
quería transmitir su mensaje, el evangelio, lo primero que hacía él era agarrar ese martillo de la ley, golpear duro hasta dejar aturdido a las personas que le oían. Por ejemplo, ustedes dicen, mira, él usa las leyes morales de Dios. Ustedes dicen que para fornicar hay que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero yo os digo que cualquiera que mirase a una mujer en aras de codiciarla sexualmente ya adulteró. Fíjese, eso pegaba duro para aquellos que lo escuchaban al Señor. Y en otras oportunidades también decía de otra forma, de otras maneras también. Por decir, por ejemplo, ¿ustedes creen que pecado es simplemente, o mejor dicho, ¿ustedes creen que pecado es simplemente matar, cometer un asesinato? Físicamente no. Yo os digo que cualquiera que aborrece a su hermano ya cometió homicidio. Oiga, eso cayó bien duro para la gente. Eso golpeó a la gente. Es que es así, hermanos. Si realmente queremos ver cambios en la gente, transformaciones genuinas de parte del evangelio, el evangelio hay que transmitirlo con esa antesala que la Biblia nos enseña. Gloria a Jesús. No hay que omitir esas palabras: pecado, infierno, culpabilidad. El evangelio no es para mejorar nuestra vida, no. El evangelio es para transmitir salvación, escuche bien, a los perdidos. Gloria a Jesús. Por eso, aleluyas, es que nosotros tenemos que ver, gloria a Jesús, la ley de Dios como un espejo que nos ayude a descubrir todos nuestros pecados que hemos cometido ante Dios. Y es ahí cuando nosotros sentimos la necesidad de Dios. Eso siempre tiene que darse. Aún así, como creyentes, siempre tiene que darse. Gloria a Jesús. Eso fue lo que Natán usó para poder ayudar a David, que estaba cegado por el pecado del homicidio y del adulterio. Le transmitió un mensaje a manera de parábola. Todos conocemos la historia, que lo dejó aturdido al rey, porque era el mensaje de Dios contra su lógico razonamiento. Y al final dijo: he pecado contra Dios. ¿Se da cuenta cómo el evangelio funciona? Gloria a Jesús. El evangelio nos ayuda, hermanos. Puede ser duro, puede ser fuerte, pero eso es lo que necesitamos para que nosotros podamos entender que así como Dios es justicia, Dios también es misericordia. Dios nos da la oportunidad de poder alcanzar su salvación. ¿Cuántos dan gloria a Jesús? He hablado de las leyes. Jesucristo jamás subestimó las leyes de Moisés. La Biblia dice que los magnificó, gloria a Jesús. Incluso ya desde el Antiguo Testamento, según el profeta Isaías, Dios magnificaba la ley de Dios. Dice en Isaías 42:21: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. ¿Qué les parece? Gloria a Jesús. Entonces podemos ver por la palabra del Señor, hermanos, es que de esta manera es como el evangelio, hermanos, crecía cada vez más y más y más y más. La gente experimentaba cambios, transformaciones, porque el evangelio era predicado en todo su contexto. Gloria a Jesús. Hermanos, nosotros, aleluyas, tenemos ejemplos que podemos citar. Por ejemplo, Lucas, dice la Biblia, hermanos, que fue un hombre, él no fue apóstol por si acaso, él fue un colaborador de los apóstoles, y dice que él sintió el deseo de poder describir
la historia de nuestro Señor Jesucristo y el significado de su presencia histórica en la tierra. Porque así es como mueve el Evangelio a los creyentes, gloria a Jesús. Cuando un creyente, hermano, está lleno del Evangelio, lleno de esa gasolina, gloria a Jesús, oiga, no se siente tranquilo sin hacer nada, quiere hacer algo para la gloria de Dios. Y eso fue lo que Lucas sintió. Quiero preparar un documento en donde todos sepan de que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, existió en esta tierra y nos dejó un gran legado para nuestra salvación. Tremendo, gloria a Jesús. Tenemos otro ejemplo también de cómo el Evangelio, hermanos, también ayudó muchísimo a Timoteo. Todos hemos escuchado, hemos sabido por la Biblia quién fue Timoteo. Fue un chico que cuando le asignaron de sorpresa a una iglesia muy grande, se sintió asustado, se sintió acobardado. Pensaba que no iba a salir adelante llevando la conducción de esa iglesia en Éfeso. Y Pablo le dice: oye, Timoteo, ¿qué te pasa? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valentía y de dominio propio. Fíjese, espera un momento. Ahí vemos también un ejemplo, hermanos, muy claro de un hombre de Dios que es salvo, pero sin embargo le falta el Evangelio. Cuando hay Evangelio, gloria a Dios, nos llenamos de valor. Cuando nos llenamos del Evangelio, hermanos, sentimos ese coraje, sentimos esa fuerza de poder seguir adelante. Gloria a Jesús. Por eso yo soy de las personas que creen, hermanos, que nuestro objetivo más importante, de repente algunos no me van a entender, no es ganar las almas como cristianos, sino más que eso, llenarnos del gozo del Evangelio. Porque cuando uno se llena del gozo del Evangelio, eso por sí solo trabaja en nuestro espíritu, trabaja en nuestro corazón para llevar el Evangelio por todas las partes del mundo. Eso es lo que mueve a un cristiano, gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Es el gozo. Si usted no comparte lo que yo digo, yo lo puedo demostrar con la Biblia. Los apóstoles, por ejemplo, al comienzo salieron muy bonitos, muy emocionados a predicar el Evangelio. Pero cuando aparecieron las persecuciones, todos se asustaron y se confinaron allí en un lugar porque tenían miedo a predicar afuera por temor a ser capturados, arrestados y asesinados. Pero cuando ellos recibieron, hermanos, el poder del Espíritu Santo en sus oraciones, cuando hicieron a Dios: Señor, danos ese valor, oiga, se acordaron de las promesas de nuestro Señor Jesucristo, que era predicar el Evangelio a toda criatura, independientemente de las situaciones que pasaran en muchos lugares. Y ellos salieron, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a revivir el Evangelio. Gloria a Dios. Cuando hay Evangelio, hay ganas de luchar. Cuando hay Evangelio, hay ganas de llevar adelante la familia, de llevar adelante la obra del Señor. Eso es lo que está faltando, gloria a Jesús. Es entender el significado del Evangelio. Yo lo digo por experiencia, hermano. Cuando yo comencé en mi vida cristiana, me acuerdo yo recién bautizado, con algunos meses de preparación, muy gozoso, muy contento de servir a la obra del Señor. Hacía cualquier cosa en el templo. Y cuando me dieron la oportunidad de apoyar en provincias, ya, amén, yo voy, muy emocionado, muy contento. Qué contento me sentí, hermanos, predicando el Evangelio, apoyando allí en provincia.
Yo iba, volvía a Lima, luego regresaba así, nos turnábamos con un hermano. Hasta que de repente el hermano me trae una noticia muy sorprendente. Me dice: Freddy, te toca ir ahora allá, a Ayacucho. Yo ya fui, pero ahora te toca a ti. Pero tengo que decirte algo. Eran los años, hermano, 90. Los terroristas están amenazando a las iglesias y enviaron una carta escrita, según ellos, con sangre, de que nos iban a masacrar. Freddy, ahora te toca viajar a ti. Yo dije: no, yo no voy para que me maten. Estaba con miedo, hermano, no quería ir. ¿Se da cuenta? Ahora usted me entiende. O sea, uno puede tener ganas de, mientras no hay ningún problema, normal. Pero cuando vienen las persecuciones, las dificultades, ahí está la cosa. Pero como yo era un chico de oración, me gustaba orar bastante, orar, y era muy sincero delante de Dios. Yo sentí el evangelio, hermano, que me dio la fortaleza, la seguridad, la capacidad de ir a predicar el evangelio. Y fui. Aún conllevando ese miedo, fui, hermano. Y no vaya a pensar que no me pasó nada. Sí, los terroristas me atacaron la iglesia, casi me asesinan, pero ahí yo fortaleciéndome en el Señor. Hermanos, eso es lo que produce el evangelio. Tal vez yo me estoy refiriendo aquí a hermanos que tienen lucha con su esposo, que es malo, insoportable, le insulta, le pega, le ofende, la humilla. Tal vez usted está asustado, está acosado, no sabe qué hacer. Oiga, la solución es que usted se llene más del evangelio. Cuando nos llenamos del evangelio, recordamos a Cristo, sus promesas, su sabiduría. Gloria al Señor. Eso es lo que nos ayuda. Aleluya. El evangelio, los valores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, yo les digo una cosa a todos ustedes. Gloria a Jesús. En estas cuestiones del evangelio que estoy enseñando, la clave para vivir el evangelio no es que el predicador le prepare la comida. Es usted quien tiene que preparar esa comida. Sí. El predicador solamente te pone los insumos nada más, pero es usted quien tiene que preparar esa comida. Pastor, ¿en qué te basas? No, es que eso fue lo que dijo Cristo. Cristo dijo estas palabras: mi verdadera comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Él tenía todos los conocimientos de Dios escritos en la Torá, pero él tenía que cocinarlos, o sea, ponerlos en práctica para sentir esa capacidad de hacer la voluntad de Dios. Pregunta: ¿pones en práctica el evangelio? ¿Pones en práctica la misericordia? Me incluyo yo también. ¿Ponemos en práctica la misericordia de Cristo? ¿Ponemos en práctica el perdón de Cristo? ¿Ponemos en práctica el amor de Cristo? ¿Ponemos en práctica, hermano, la fidelidad? ¿Ponemos en práctica todo lo que predicamos tan bonito en el púlpito? Mientras no lo hagamos, usted oyendo y yo predicando, mientras no lo hagamos, estaremos siempre desnutridos. Pero si nosotros lo ponemos en práctica, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo del Señor, orando, meditando en la palabra del Señor,
estoy seguro que el Señor nos fortalecerá grandemente y seremos, hermanos, capaces de hacer su voluntad. Cuando dan gloria a Jesús, a su nombre, es ahí en donde se manifiesta la transformación que genera el Evangelio. Por eso Santiago dijo muy claramente que no seamos solamente oidores, sino que hacedores. ¿Por qué? Porque cuando nosotros guardamos, vivimos lo que aprendemos de la palabra del Señor, es allí en donde experimentamos la transformación del Evangelio. Es ahí donde cambiamos. Es ahí donde dejamos de ser perezosos, dejamos de ser orgullosos, dejamos de ser indiferentes, dejamos de ser carnales. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo nos está alumbrando. ¡Aleluya! Por eso David decía muy claramente: lámpara es a mis pies tu palabra. Nos ayuda bastante. Gloria al Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? A su nombre. Insisto, cuando hay evangelio, oiga, el Señor nos impulsa, nos mueve. Yo oro siempre para que eso haya en mi vida, porque a veces me lleno de temores, a veces me lleno de tantas cosas que a veces uno no lo deja avanzar. Y soy sincero con Dios: Señor, lléname de tu evangelio. A veces el desánimo por la enfermedad: no creo que voy a poder porque estoy mal. Pero Señor, tú nos has dado una promesa, que todo lo podemos en ti, que nos fortalece. Y aún así enfermo, hermano, aún así con problemas, uno avanza si está movido por el evangelio. El evangelio. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Por eso Pedro decía muy claramente estas palabras. Dice: ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿A quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable? O sea, es un gozo inexplicable. Por eso yo tengo mucha admiración, hermano, del pastor Lorival de Almeida. Para mí es una figura muy importante en este ministerio, porque aún muy enfermo, este hombre aún sigue ministrando con sus oraciones. Increíble, porque es el evangelio lo que nos impulsa. No son simples motivaciones, no. El mundo es motivacional, no. Aquí nos movemos por el evangelio. Por eso, hermanos, cuando ocupemos el púlpito, toquemos el evangelio, vinculemos todo con el evangelio. Se pueden dar enseñanzas para la familia, se pueden dar enseñanzas de todo tipo, pero siempre vinculado con el evangelio. Porque así dijo Cristo, porque así fue el ejemplo de Cristo. Siempre todo con el evangelio. Gloria a Jesús. Hermanos, para terminar, es triste cuando los creyentes no se llenan del evangelio. Y tenemos nosotros tristes ejemplos, como lo suscribe la Biblia, donde se describe, por ejemplo, la iglesia de Laodicea. Una iglesia, hermanos, que llegó al punto de decir: no necesito de Dios, yo mismo soy. Fíjese, esa iglesia, hermanos, perdió, no es la palabra correcta, no entendió su identidad. Ese es el problema que pasa cuando nosotros, hermanos, no nos llenamos del evangelio. No entendemos nuestra identidad. Pensamos que todo tiene que ser hecho de acuerdo a nuestra manera, a nuestra forma, porque lo que hacemos nosotros es lo mejor. Y estamos equivocados. Es Cristo que nos usa para hacer su obra. Otro ejemplo, tenemos la iglesia de Galacia, las iglesias de Galacia, los Gálatas, que empezaron muy bien en el espíritu,
y terminaron en la carne. Una iglesia que mezcló, hermano, gracia y obras. Gracia y obras. Y Pablo les llama la atención. ¿Qué les pasó a ustedes? Esta iglesia, hermanos, no entendió su identidad. Y acá voy con el mensaje, hermanos. El mensaje es que entendamos nuestra identidad. ¿De qué manera, pastor? Andando por fe y no por vista. Porque cuando andamos por fe, tenga la seguridad y la certeza que Dios se va a manifestar en su vida. Usted va a tener un encuentro personal con Cristo. Gloria al Señor. ¿Y sabe qué más? Renovémonos siempre. Hay que renovar nuestra mente siempre, porque los tiempos siempre están cambiando. Usted me va a decir, para que tenga una idea, de que su hijo, que usted lo formó muy educadito, muy humilde, de pronto después comenzó a cambiar. Oye, ¿qué pasó con mi hijo? Yo lo formé, yo lo eduqué con bastantes valores, pero ahora me ha salido orgulloso, soberbio, respondió. ¿Por qué? Porque hay influencias externas que siempre tratan, hermanos, de introducirse en la mente de nuestros hijos, en nosotros también, porque adquirimos modos, formas, costumbres raras y no entendemos, hermanos, que somos hijos de Dios. Gloria a Jesús. Yo estaba conversando una vez con mis colegas, le decía, qué mala costumbre. De repente a algunos les va a parecer algo normal, porque para el mundo es normal, pero como hijo de Dios no se ve bien. En los cumpleaños, por ejemplo, ¿cómo se celebran los cumpleaños? Una fiestecita, una canción bien bonita, feliz cumpleaños y la tortita, ¿cierto que sí? Ya, ahora sabe cómo son las costumbres. Agarrar la torta y tirarlo contra la cara. Y todos se dicen, incluyendo hasta mismos creyentes. Yo no vi de esa forma, pero sí vi que 3 jóvenes estaban celebrando el cumpleaños de un hermano, mandándose huevazos en la cabeza. Increíble. Y al que cumplió años, yo le pregunté, ¿cómo está sentido? Bien, es normal, pastor, mi cumpleaños. Total, ¿cómo es esto? No entienden su identidad. Ya no somos hijos del mundo, hermano. Somos hijos de Dios. Una nueva identidad. Está faltando evangelio. Gloria al Señor. 3 cosas: andar por fe para ver a Dios, renovar nuestra mente, sacar esas ideas raras, esas costumbres raras que se nos pegan en la mente y cambiarlos por la palabra de Dios, por los valores cristianos, por los principios cristianos. Y otra cosa más: mantenernos firmes en la santa y sana doctrina. ¿Sabe qué significa doctrina? Significa conjunto de enseñanzas. No es solamente una enseñanza, no, sino son un paquete de enseñanzas. Porque si usted solamente agarra 1 o 2, los que más les conviene para satisfacerse carnalmente, usted está mal. Usted tiene que agarrar todo el consejo de Dios. Como dijo Pablo, yo no he rehusado en transmitirles todo el consejo de Dios, porque cuando se recibe todo el consejo de Dios, estamos tomando leche pura del evangelio. Gloria al Señor. Y eso es lo que edifica, eso es lo que transforma.
Eso es lo que edifica. Eso es lo que transforma. Pastor, ¿por qué das este mensaje? Porque Dios nos ha llamado para animarnos. Tenemos que animarnos. Porque lo que Dios nos ha dado, hermano, es algo trascendental. Es algo que trasciende también. Tenemos el poder del Evangelio, hermano. Con ese poder, demostrado con testimonio y con ejemplo, con valores cristianos, podemos impactar la familia. Podemos impactar la sociedad. Lo que el gobierno no puede frenar, la delincuencia y todas las cosas corrompidas que suceden en nuestra sociedad, la iglesia puede ser una luz del mundo. La iglesia puede impactar, puede contagiar. ¿Cuánto dan gloria al Señor? La iglesia primitiva no se moría por salir y evangelizar. Claro, evangelizaban, pero habían también tiempos en que la gente venía por sí sola a la iglesia, porque les encantaba estar con la iglesia, porque eran gente linda, gente hermosa, gente de buen testimonio, y se unían a la iglesia. Hermanos queridos, gloria a Jesús, tenemos que alentarnos con el Evangelio. Por eso dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tenemos que alentarnos. En esta hora, yo sé que hay personas que no son cristianas, han venido hoy a este culto, y yo le quiero decir, mi estimado, de que Dios, su presencia invisible, está delante de ti. Cuando nosotros predicamos y hablamos de esas cosas, es Dios quien te está hablando. Dios es el único que te puede cambiar, que te puede transformar. Usted que se siente oprimido, se siente esclavizado, atrapado en la culpa, atrapado en ese trauma, atrapado en ese resentimiento, atrapado en todos esos males que a uno no lo deja manifestarse con libertad. Cristo dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Tal vez atrapado con las drogas, atrapado con la prostitución. El Evangelio es dinamita, rompe esas cadenas, lo rompe, hace explosión para que tú disfrutes el Evangelio, la buena noticia, este mensaje de esperanza de que Dios puede hacer las cosas nuevas. Dios puede hacer que tu vida sea nueva, tu familia sea nueva. Dios hace cosas nuevas. ¿No te gustaría eso? Gloria a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es simplemente sentir la necesidad de Él. Decirle: Señor, te necesito. Es verdad, necesito lo que ese hombre está predicando, el Evangelio. Y no solamente los que no son de la iglesia, aún nosotros los cristianos también necesitamos del Evangelio. ¿Quién cree que necesita el Evangelio? Póngase de pie. Solamente los que necesitan del Evangelio. Si usted se siente como la iglesia de la Odisea: no, yo no necesito el Evangelio, quédese sentado. No, yo tengo mis ideas, como la iglesia de los Gálatas, mezclaban ley con gracia. No,
Dios no tiene lugar en ese corazón. La Biblia dice que el Señor está tocando la puerta de nuestro corazón. Si oímos, lo anhelamos, le manifestamos nuestra necesidad que sentimos por Él, Él entra a nuestros corazones. Levanta tus manos bien alto. Cierra tus ojos. Medita en esta palabra.